El viento de octubre descendía desde la sierra como un suspiro antiguo, rozando los campos de agave y trayendo consigo un murmullo que nadie se atrevía a interpretar en voz alta. La hacienda respiraba ese aire frío como si lo reconociera, como si fuera parte de su memoria enterrada en las paredes gruesas de adobe. Los corredores largos guardaban ecos de pasos que ya no pertenecían a nadie vivo, pero que aún parecían recorrerlos cada noche. En el patio, la higuera extendía su sombra irregular, cubriendo secretos que el sol no lograba revelar del todo. Las puertas de madera crujían con una dignidad cansada, como si cada apertura fuera una concesión al presente. Don Aurelio caminaba lento, con la seguridad de quien nunca ha tenido que pedir permiso. Su mirada pesaba más que cualquier palabra, imponiendo silencio incluso antes de hablar. Dolores observaba desde la distancia, aprendiendo a existir sin ocupar demasiado espacio. El silencio entre ellos era un lenguaje completo, lleno de órdenes invisibles. Las paredes escuchaban, siempre escuchaban. Rodrigo repetía los gestos de su padre, como si heredara más que sangre. Félix había aprendido a huir sin hacer ruido, construyendo distancia como defensa. Bernardo miraba todo con inquietud, como si cada detalle escondiera una grieta. La hacienda no era solo un lugar, era una forma de vida que se imponía sin preguntas. Celestino cuidaba los caballos con una paciencia que parecía sagrada. Pita se movía por la cocina como un fantasma útil, invisible pero esencial. Gaspar observaba más de lo que hablaba, guardando cada detalle en silencio. El cuaderno negro dormía bajo su colchón como un secreto vivo. Cada noche, la tinta se convertía en memoria. Dolores encontraba pequeños gestos que aliviaban su carga sin explicación. Una fruta dejada en silencio podía significar más que 1000 palabras. El viento seguía llegando, constante, como si trajera mensajes que nadie descifrara. La hacienda crujía por las noches, como si recordara demasiado. Aurelio creía tener el control de todo lo que tocaba, pero había cosas que no podían sujetarse con las manos. Dolores cerraba la puerta de su cuarto como quien protege un último refugio. Su cabello suelto era un acto secreto de libertad. Bernardo recorría los pasillos con preguntas que no sabía formular. El pasado se filtraba en cada rincón. Las voces de los muertos parecían mezclarse con el viento. Gaspar escribía sin descanso, como si temiera olvidar. Las palabras eran su única forma de resistir. Pita escuchaba sin mirar, entendiendo más de lo que decía. Celestino evitaba conflictos, refugiándose en los animales. Rodrigo imponía presencia sin esfuerzo. Félix se convertía en recuerdo lejano. Dolores cargaba su vida como un peso constante. Aurelio justificaba todo con la tradición. La hacienda sostenía ese orden como si fuera natural, pero nada era realmente natural allí. El viento golpeaba las ventanas con insistencia. Las noches eran largas y densas. Gaspar recordaba su infancia como un eco distante. La escritura lo mantenía entero. Dolores encontraba en el silencio una forma de sobrevivir. Bernardo empezaba a notar lo que otros ignoraban. La casa parecía observarlos a todos. Cada rincón guardaba una historia sin contar. Aurelio mantenía su imagen intacta, pero las grietas comenzaban a formarse. El tiempo no perdona estructuras rígidas. Dolores sentía el peso de los años acumulados. El aire en la hacienda nunca era completamente limpio. Siempre había algo suspendido en él. Gaspar sabía más de lo que mostraba. El cuaderno crecía noche tras noche. Las palabras se apilaban como pruebas invisibles. Bernardo comenzaba a comprender el silencio. El miedo tenía muchas formas. Aurelio no necesitaba levantar la voz, su presencia bastaba. Dolores evitaba mirarlo directamente. Las sombras se alargaban al caer la tarde. La higuera parecía un testigo inmóvil. Celestino hablaba poco, pero entendía todo. Pita protegía secretos como si fueran suyos. Gaspar escribía incluso cuando el cansancio pesaba. La hacienda nunca dormía del todo. El viento traía recuerdos que nadie pedía. Dolores encontraba consuelo en momentos mínimos. Bernardo sentía que algo estaba a punto de romperse.
Aurelio ignoraba cualquier cambio. La rutina era su escudo, pero el tiempo avanzaba sin pedir permiso. Las historias enterradas comenzaban a moverse. El pasado no se queda quieto para siempre. Gaspar seguía escribiendo, paciente. Dolores respiraba profundo antes de cada día. Bernardo observaba en silencio. La casa crujía como si hablara. El viento insistía. Las sombras se acumulaban. El silencio se volvía más pesado. Aurelio caminaba como siempre, pero algo ya había cambiado. Dolores lo sentía, Gaspar lo sabía, y Bernardo empezaba a entenderlo. Y la hacienda, por primera vez en mucho tiempo, parecía inquieta. La lluvia llegó sin aviso, como si el cielo hubiera decidido romper su silencio de golpe, y con ella comenzó una historia que ya venía anunciándose en el cuerpo de Dolores, antes de que alguien la nombrara. Dolores sintió desde el principio que ese embarazo no era como los otros, como si algo dentro de ella supiera más de lo que cualquier médico pudiera explicar. No era dolor ni miedo lo que sentía, sino una certeza extraña, profunda, imposible de traducir en palabras. Cada mañana despertaba con la sensación de que algo urgente crecía en su interior, algo que no podía esperar. Recordaba sus otros embarazos como procesos tranquilos, casi rutinarios, pero este traía consigo una inquietud constante. No habló de eso con nadie, porque sabía que nadie entendería lo que ni siquiera ella podía explicar. El silencio de la casa parecía más pesado desde que supo que estaba embarazada. Aurelio seguía su vida como si nada hubiera cambiado, como si el mundo girara sin necesidad de detenerse a mirar. Dolores observaba a sus hijos y sentía que este nuevo ser no se parecía a ellos, aunque aún no hubiera nacido. En el 4.º mes lo supo sin dudas. Era una niña. No necesitó pruebas ni confirmaciones, simplemente lo supo desde ese lugar interior que no tiene nombre. Guardó ese conocimiento para sí misma, como un secreto que debía proteger. Aurelio no preguntó nada durante semanas, como si el embarazo fuera irrelevante. Las comidas transcurrían en silencio, con palabras que parecían no querer existir. La casa se había convertido en un espacio donde las emociones no encontraban salida. Una noche, mientras cenaban, Aurelio dejó caer sus palabras como una sentencia. Dijo que si era mujer, no la quería en la casa. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Dolores no levantó la mirada, pero algo dentro de ella se quebró. Bernardo sintió la tensión como un golpe en el pecho. Nadie respondió, porque todos sabían que no había respuesta posible. Aurelio continuó comiendo como si nada hubiera pasado. Esa noche Bernardo buscó a su madre. Encontró en sus ojos algo más profundo que el dolor. Dolores ya había tomado una decisión. No sabía cómo la llevaría a cabo, pero sabía que lo haría. Sus palabras fueron pocas, pero definitivas. El silencio volvió a instalarse, más denso que antes. Días después, Dolores caminó hacia el pueblo. Lo hizo sin avisar, como si cada paso fuera un acto de rebeldía. El camino le resultó largo, pero necesario. Llegó a la casa de Consuelo, quien la recibió sin sorpresa. Se sentaron en silencio antes de comenzar a hablar. Dolores contó todo con una calma que ocultaba la tormenta interna. Consuelo escuchó sin interrumpir, como quien ya conoce el final de muchas historias. El aire estaba lleno de hierbas y recuerdos antiguos. Cuando Dolores terminó, el silencio volvió a ocupar el espacio. Consuelo entendió sin necesidad de más palabras. Dolores pidió ayuda, no para ella, sino para la niña. Quería que estuviera a salvo, lejos de Aurelio. Consuelo asintió lentamente. Sabía que lo que se le pedía no era fácil, pero era necesario. Habló de una mujer en otro pueblo, alguien que podría cuidar a la niña. Dolores dudó por un instante, no por la decisión, sino por el destino. Finalmente aceptó porque no había otra opción. El tiempo avanzó sin detenerse. El embarazo continuó creciendo con esa urgencia silenciosa. Las noches se volvieron más largas. El miedo se mezclaba con la determinación. Llegó el día del nacimiento.
La madrugada estaba envuelta en niebla. Todo parecía suspendido en el tiempo. La niña nació rápido, como si tuviera prisa. Sus ojos estaban abiertos desde el primer momento. Consuelo lo notó y guardó ese detalle en silencio. Dolores la sostuvo en brazos. El tiempo se volvió medible en segundos. Cada instante se convirtió en un recuerdo. La niña lloró con fuerza, llenando el cuarto de vida. Dolores observó sus ojos color miel. Reconoció en ellos algo suyo, algo que no quería perder. El amor y la despedida se mezclaron en su mirada. Aurelio entró sin anunciarse. Miró a la niña como si fuera un problema. Recordó su decisión sin emoción. Dijo lo necesario y se fue. El aire se volvió más frío. Consuelo esperó el momento adecuado. Dolores entendió sin palabras. El tiempo de decidir había terminado. Era momento de actuar. Dolores tomó un escapulario. Lo colocó en la muñeca de la niña. Era un gesto pequeño, pero lleno de significado. Le dio un nombre. Luz. El nombre quedó flotando en el aire. Consuelo envolvió a la niña. La sostuvo con cuidado. Se preparó para partir. Dolores desvió la mirada. Sabía que no podía detenerse. Consuelo salió en silencio. La niebla la envolvió. El mundo parecía desaparecer más allá de unos metros. La niña viajaba en brazos ajenos, pero no estaba sola. Gaspar observaba desde la distancia. Había visto lo suficiente para entender. Se levantó sin hacer ruido. Decidió seguirlas. La noche era densa y silenciosa. Cada paso era calculado. El camino parecía interminable, pero no se detuvo. La oscuridad comenzó a ceder. El amanecer se insinuaba. Llegaron al pueblo. Las calles estaban vacías. Consuelo se detuvo frente a una casa. Golpeó la puerta. Esperó. Una mujer abrió. Sus ojos hablaban de pérdida. Consuelo extendió el rebozo. La mujer dudó. El tiempo se detuvo por un instante. Luego algo cambió. Sus brazos se abrieron, y la historia continuó. Miraba cómo la mujer apretaba a la niña contra su pecho, como si el mundo entero dependiera de ese abrazo. Sentía que en ese gesto había algo primitivo, una certeza que no necesita explicación. Los ojos de la mujer estaban llenos de lágrimas, pero ya no eran las mismas lágrimas de antes. Ahora había en ellas una emoción distinta, algo que se parecía más a alivio que a dolor. Sus hombros temblaban, pero no de tristeza, sino de una emoción que la superaba. Consuelo se acercó en silencio, observando la escena sin interrumpirla. Extendió su mano y la colocó suavemente sobre el hombro de ambas. No dijo nada, pero su gesto parecía una bendición sin palabras. Era un acto sencillo pero cargado de significado humano, como si sellara un momento que no necesitaba testigos ni explicaciones. Luego Consuelo se retiró sin mirar atrás. La mujer caminó hacia la casa con la niña en brazos. La puerta azul se abrió lentamente y luego se cerró tras ellas. Gaspar observó cada detalle con atención absoluta. Memorizó la calle, el número de la casa, el color exacto de la puerta. Recordó la forma en que la mujer sostenía a la niña. Guardó ese instante en su mente como si fuera irrepetible. Después se dio la vuelta y comenzó a caminar. El camino de regreso era largo, pero no se detuvo. Recorrió los 12 kilómetros en silencio. Llegó antes de que amaneciera completamente. Entró a su cuarto sin hacer ruido. Se sentó en la cama con la respiración aún agitada. Tomó su cuaderno de pasta negra, abrió una página nueva con cuidado y comenzó a escribir todo lo que había visto. Cada detalle, cada gesto, cada emoción. Su letra era pequeña pero precisa. Escribía como si supiera que alguien leería eso algún día, como si esas palabras fueran necesarias en el futuro. Anotó fechas, nombres y descripciones exactas. No dejó nada al azar. Al final escribió una última frase. La niña se llama Luz. Nació con los ojos abiertos. Merece saber quién es. Alguien tendrá que decírselo cuando sea el momento. Cerró el cuaderno con lentitud. Lo guardó bajo el colchón y se quedó mirando el techo. El amanecer llegó sin que se moviera.
Los días siguientes trajeron un silencio extraño. No era un silencio vacío, sino lleno de algo no dicho. La hacienda parecía contener una ausencia. Aurelio no mencionó a la niña. Rodrigo tampoco habló del tema. Era como si nada hubiera ocurrido, como si ese nacimiento no hubiera existido, como si las 43 horas de vida no hubieran dejado huella. Pero la huella estaba ahí, no en los registros oficiales, sino dentro de Dolores, en un espacio invisible pero permanente, un vacío con la forma exacta de la niña, un vacío que no desaparecía. Dolores se recuperó rápidamente, no porque fuera fácil, sino porque no tenía opción. Aprendió a seguir adelante sin mostrarse débil. Estar enferma requería cuidado, y pedir cuidado implicaba vulnerabilidad, algo peligroso frente a Aurelia. En 2 semanas volvió a sus tareas. Dirigía la casa como siempre, supervisaba la cocina, respondía a los trabajadores. Todo parecía normal en la superficie. Bernardo observaba en silencio. Sabía que algo no encajaba, pero no sabía cómo nombrarlo. Una tarde decidió preguntar. Su voz fue baja y cuidadosa. ¿Qué pasó con el bebé? Dolores no dejó de bordar. Su respuesta fue inmediata. Nació muerta. Bernardo sintió que no era verdad, pero no insistió. Entendió que había silencios necesarios y preguntas que pueden herir más que ayudar. «Lo siento, mamá», dijo, finalmente, y ese día terminó así. Pero la duda quedó en él, guardada como una pieza incompleta. Pasaron los años sin resolverla. 17 años después, el país había cambiado. Las ciudades crecían sin control. Los pueblos vivían entre lo antiguo y lo moderno. En Yagualica caminaba una joven, Lucía Becerra Ruiz. Tenía 17 años. Cada mañana recorría el mismo camino. Llevaba su mochila con naturalidad. Su presencia llenaba el espacio sin esfuerzo. Era alta y de mirada clara. Su cabello caía en una trenza larga. Sus ojos brillaban con una luz especial. Vivía con su madre Remedios, una mujer trabajadora y silenciosa, costurera respetada en el pueblo. Había criado sola a su hija. Nunca le habló de su origen, no por maldad, sino por miedo a romper lo construido. Lucía había notado pequeñas inconsistencias, detalles que no encajaban del todo, pero nunca preguntó directamente. Guardó esas dudas en silencio. Sabía que era diferente en algo, pero no sabía en qué exactamente. Lo que sí sabía era que era inteligente. Tenía una curiosidad profunda. Quería entender el mundo. Hacía preguntas que otros no hacían. Soñaba con estudiar historia. Su madre ahorraba para eso. Cada sacrificio tenía un propósito. Mientras tanto, en la hacienda, el tiempo seguía su curso. Aurelio envejecía lentamente. Rodrigo mantenía el control. Bernardo se había convertido en abogado. Gaspar seguía observando. Seguía escribiendo, llenando cuadernos con historias, guardando verdades en silencio, esperando el momento adecuado, porque sabía que algún día todo tendría que salir a la luz. Bernardo entra sin anunciarse y deja el cuaderno negro sobre la mesa con un cuidado casi ceremonial. El silencio de la habitación pesa más que el objeto recién colocado. La mirada de quien lo entregó no pide nada, solo deja una responsabilidad suspendida en el aire. Las palabras quedan flotando. Léelo cuando tu padre ya no esté. Bernardo observa el cuaderno como si pudiera abrirse solo. Sus manos lo rozan, pero no lo abren. Lo guarda en el cajón superior como quien esconde una verdad peligrosa. El tiempo comienza a moverse con una lentitud distinta. Las semanas pasan sin que el cuaderno sea tocado. La casa sigue su rutina como si nada hubiera cambiado, pero algo invisible ya ha empezado a moverse. El martes llega sin anunciar su importancia. Aurelio duerme la siesta con las persianas bajas. El aire en la habitación es denso y quieto. El corazón se detiene sin ruido. La muerte llega como una decisión privada. Nadie está presente para verla ocurrir. El médico habla de un corazón cansado. La explicación suena lógica, pero insuficiente. Dolores recibe la noticia en el corredor. No grita ni se derrumba. Camina hacia el cuarto con pasos firmes.
Se sienta junto al cuerpo inmóvil. Lo observa en silencio. El tiempo pierde su medida en esa habitación. Nadie sabe cuánto dura ese momento. Bernardo entra y encuentra a su madre inmóvil. Su expresión no encaja en ninguna emoción conocida. No es dolor ni alivio, es algo más profundo y más antiguo, como si un peso invisible hubiera sido soltado. Pero las manos libres no saben qué hacer. El funeral comienza y la casa se llena. Gente de distintos lugares llega sin detenerse. Las voces llenan los pasillos. Los gestos se repiten con formalidad. Las condolencias suenan iguales unas a otras. Los políticos hablan demasiado. Los viejos socios observan con cálculo. El poder empieza a redistribuirse en silencio. Rodrigo recibe palmadas en el hombro. Bernardo saluda con educación automática. Su mente está en otro lugar. El tercer día termina con agotamiento. La casa queda vacía de repente. El silencio regresa, más pesado que antes. Bernardo se encierra en su estudio. Abre el cajón superior. El cuaderno lo espera exactamente donde lo dejó. Lo toma con decisión contenida. Lo abre por primera vez. La escritura es pequeña y precisa. Cada palabra parece medida. Las fechas ordenan la historia. Los nombres aparecen completos. No hay espacio para ambigüedades. Bernardo lee sin detenerse. Las horas pasan sin que lo note. La madrugada avanza mientras las páginas se vuelven más densas. Llega a una fecha específica. Se detiene. Lee una vez. No es suficiente. Lee de nuevo. Algo no encaja. Lee por tercera vez. Ahora comprende. Una niña aparece en la historia. Una noche de febrero. Un traslado silencioso. Una casa azul. Un detalle pequeño. Un escapulario. El nombre queda registrado al final. Luz. Las palabras finales pesan más que todas las anteriores. Merece saber quién es. El tiempo ya llegó. Bernardo cierra el cuaderno lentamente. La oscuridad del estudio lo envuelve. El sonido del viento parece distinto, como si también supiera. Enciende la computadora. Espera con paciencia mecánica. Busca un nombre en un directorio. Una dirección aparece. Una decisión se forma sin palabras. El viaje comienza temprano. El camino se extiende con normalidad engañosa. El pueblo aparece sin dramatismo. Las calles son estrechas y familiares. La vida cotidiana sigue su curso. Bernardo encuentra la dirección sin dificultad. La casa azul está ahí. El color ha perdido intensidad, pero no identidad. Una máquina de coser suena desde dentro. El ritmo es constante. Bernardo se detiene frente al portón. Respira profundamente. Toca 3 veces. El sonido cesa dentro. Pasos se acercan. La puerta se abre. Una mujer observa con cautela. Sus manos aún sostienen hilos de colores. La desconfianza es inmediata. Bernardo habla con calma. El nombre que dice cambia el aire. El pasado entra sin permiso. El hilo cae al suelo. El rostro de la mujer se transforma. El miedo toma forma visible. La pregunta sale apenas audible. La respuesta no da consuelo. El silencio se alarga entre ambos. La decisión se toma en segundos. La puerta se abre completamente. Bernardo entra. La casa huele a rutina y cuidado. Todo está ordenado con precisión. 2 tazas sobre la mesa hablan de una mañana interrumpida. Se sientan frente a frente. El café aparece sin ser pedido. Las palabras comienzan a fluir. Bernardo cuenta todo, sin adornos, sin rodeos. La verdad cae como una serie de piezas exactas. La mujer escucha sin interrumpir. Sus manos rodean la taza. Sus ojos no se levantan. El silencio regresa cuando termina, más pesado que antes. Finalmente ella habla. Su voz contiene amor y miedo al mismo tiempo. No quiere perder lo que ha construido. Bernardo responde con firmeza tranquila. No viene a quitar nada, solo a revelar. La verdad necesita salir, pero de la forma correcta. La decisión no le pertenece.
El nombre de otra mujer aparece. La historia se expande. Una nueva conversación se aproxima. El tiempo vuelve a moverse. 3 semanas pasan cargadas de preparación. Las palabras son ensayadas en silencio. Ninguna parece suficiente. Llega el momento inevitable. La verdad se dice finalmente. Una joven escucha sin interrumpir. El silencio se convierte en su respuesta inicial. Un detalle olvidado emerge. El escapulario. Una inconsistencia mínima. Una memoria guardada desde la infancia. La verdad encuentra una grieta. La joven regresa con el objeto en la mano. Lo coloca sobre la mesa. La pregunta surge clara. ¿Quién soy? La respuesta llega inmediata. Eres mi hija. Pero no es toda la respuesta. La verdad tiene más capas. La joven lo entiende sin resistencia. Quiere saber todo. Las lágrimas caen sin contención. La decisión está tomada. Un encuentro se organiza. Un nuevo inicio se acerca. Ese verde azulado del paisaje parecía guardar secretos antiguos que solo algunos podían entender. Bernardo caminaba en silencio junto a ella, sabiendo que a veces la compañía más profunda no necesita palabras. El aire era cálido, pero no pesado. Había una calma que envolvía todo, como si el tiempo se hubiera ralentizado para ese momento. Dolores observaba el horizonte con una mezcla de nostalgia y esperanza. Cada paso que daba era un pequeño acto de valentía. Bernardo la miraba de reojo, atento a cada gesto. Sabía que ese encuentro cambiaría muchas cosas. La casa los recibió con su sencillez. No había lujos, pero sí historia en cada rincón. Lucía ya estaba allí, junto a la ventana. La luz caía sobre su rostro como si la hubiera estado esperando. Remedios permanecía en silencio, con las manos entrelazadas. Su mirada era firme pero suave. El momento en que Dolores y Remedios se vieron fue denso, cargado de emociones no dichas. No hubo reproches, solo reconocimiento. 2 caminos distintos que habían cuidado el mismo amor. «Gracias», dijo Dolores con voz baja. Remedios respondió con un leve asentimiento, suficiente para decirlo todo. Lucía giró lentamente hacia ellas. Sus ojos brillaban con una seguridad poco común. Dolores se detuvo al verla, como si el mundo hubiera desaparecido por un instante. Aquellos ojos eran un espejo del pasado, un reflejo intacto del tiempo. Avanzó despacio, temiendo romper algo invisible. Levantó la mano y tocó su mejilla con una delicadeza casi sagrada. Lucía no retrocedió. Sostuvo la mirada con firmeza. «Me llamo Lucía», dijo. «Lo sé, pero también Luz», respondió Dolores. Lucía sonrió apenas, aceptando ambas verdades. El aire cambió en ese instante. Algo comenzó a sanar. Bernardo observaba desde la puerta, sin intervenir. Sentía que presenciaba algo irrepetible. Las conversaciones que siguieron fueron torpes, pero sinceras. El silencio se volvió cómodo, casi necesario. El café ayudó a llenar los vacíos. Lucía visitó la hacienda semanas después. El calor del verano vibraba en el aire. Los campos parecían dormir bajo el sol. Ella caminaba observando todo sin juzgar. Las paredes contaban historias que aún no entendía. La higuera ofrecía una sombra irregular pero acogedora. Gaspar la vio desde el corral. Se quedó inmóvil al reconocer algo en ella. No era sorpresa, era certeza. Lucía sintió esa mirada y se acercó. «Usted me conoce», dijo. «La vi nacer», respondió él. Sus palabras pesaban como verdad antigua. Ella entendió sin necesidad de más explicación. Extendió la mano. Gaspar la tomó con respeto profundo. Ese gesto selló algo invisible. 2 generaciones conectadas por un mismo hilo. Bernardo observaba a distancia. Sintió que la tensión de años comenzaba a aflojar. Lucía empezó la universidad meses después. La ciudad la recibió con ruido y movimiento. Bernardo la ayudó en cada detalle. Al principio con formalidad,
luego con naturalidad. Los fines de semana se encontraban, a veces en la hacienda, a veces en la ciudad. Las conversaciones fluían sin esfuerzo. Hablaban de todo y de nada. El tiempo desaparecía cuando estaban juntos. Dolores también cambiaba lentamente. Su postura se volvía más firme, su voz más segura. Lucía traía algo nuevo a su vida, algo que sanaba sin hacer ruido. Bernardo comenzó a notar algo más, un sentimiento que no encajaba en ninguna categoría. No era hermano, no del todo, no era extraño, tampoco, era algo más complejo. Guardó silencio, esperó. Dolores, sin saberlo, tomó una decisión clave. Le dio a Lucía una caja de madera. Dentro había un anillo sencillo, no valioso en dinero, pero sí en historia. «No te lo doy como hija», dijo. Lucía entendió. Era algo más profundo, algo elegido. «¿Sabes lo que siento por Bernardo?», preguntó Lucía. Dolores no se sorprendió. «Lo sé», respondió con calma. La verdad quedó entre ellas, sin juicio, sin miedo. Gaspar murió un invierno, en silencio, como había vivido. Bernardo fue el primero en encontrarlo. El cuarto estaba quieto de una forma distinta. Lucía llegó pocas horas después. Se sentó junto a él. Tomó su mano. No dijo nada. No hacía falta. El cuaderno de Gaspar quedó abierto. Sus últimas palabras eran simples. Había visto algo que valía la pena, algo que cerraba su historia. Decidieron enterrarlo con dignidad, con su nombre completo, con su verdad escrita en piedra. Lucía insistió en eso, y así fue. El tiempo siguió su curso. Las heridas se transformaron. No desaparecieron, pero dejaron de doler igual. La boda ocurrió años después, sin exceso, sin espectáculo, solo lo necesario. Dolores llegó distinta, más ligera, más en paz. Remedios lloró sin contenerse. Era un llanto limpio. Félix estuvo presente, torpe pero sincero. Lucía lo recibió con cariño. No todo tenía que ser perfecto, solo real. El sol caía con un tono dorado, como si bendijera el momento. Bernardo y Lucía se miraron, sin dudas, sin miedo. El pasado no desapareció, pero dejó de pesar. Y en ese instante, todo encajó. Resolver entre lo que vale la pena y lo que no. Bernardo había aprendido a guardar su fuerza para lo importante. La iglesia estaba en silencio, lleno de murmullos suaves. La luz de las velas temblaba como si respirara. Lucía avanzaba lentamente hacia el altar. Cada paso parecía sostener años de historia. El sacerdote levantó la voz con solemnidad. Las palabras del rito llenaron el espacio. Bernardo miraba sin parpadear, como si temiera perder un instante. El aire estaba cargado de expectativa. Nadie se movía realmente. Las manos de Lucía temblaban ligeramente, pero su mirada era firme. Cuando fueron declarados unidos, el tiempo pareció detenerse. Bernardo tomó su rostro con cuidado, como si sostuviera algo frágil y eterno. Sus dedos rozaron sus mejillas, y ese contacto decía más que 1000 palabras. La miró profundamente, un segundo que se volvió infinito. Lucía sostuvo la mirada, con una calma nacida del pasado. El anillo brillaba en su mano derecha. La piedra azul capturaba la luz. Alrededor de su cuello colgaba el escapulario, gastado pero lleno de significado. El hilo dorado, casi desaparecido, aún guardaba su historia intacta. Era una marca del tiempo, una huella que no todos sabían ver. Solo quien miraba con atención podía reconocer su valor. En la primera banca, Dolores observaba, sin perder ningún detalle. Sus ojos se detuvieron en el escapulario,
y algo dentro de ella se quebró. Cerró los ojos lentamente, como si regresara a otro tiempo. La oscuridad de esos segundos contenía toda su memoria. Una madrugada fría de febrero volvió a aparecer en su mente. El peso de un pequeño cuerpo sostenido con miedo y amor. 43 minutos eternos grabados en su corazón. Un nudo en una muñeca pequeña, un gesto silencioso y decisivo. Las palabras dichas en voz alta resonaron otra vez. Se llama luz, y el mundo cambió en ese instante. El cuarto de la hacienda guardaba ese secreto antiguo. Ahora todo se unía en un solo momento presente. La niña de entonces estaba de pie como mujer. Sus ojos abiertos al mundo seguían buscando sentido. El niño que llevaba de la mano cerraba un ciclo invisible. Las velas iluminaban su rostro con un brillo casi dorado. Dolores abrió los ojos de nuevo, volviendo al presente. Remedios la observaba desde enfrente, en silencio absoluto. Sus miradas se encontraron, sin necesidad de palabras. No hubo sonrisas, no hacía falta. Era un reconocimiento más profundo, algo que solo ellas entendían. Dos historias paralelas cargadas durante años. Dos pesos compartidos desde extremos distintos. Y ahora, finalmente, todo encontraba su lugar. El aire entre ellas se volvió denso y claro. Era el cierre de algo antiguo y el inicio de algo nuevo. Afuera la luz era distinta, más viva, más abierta. La jacaranda estaba en flor, explotando en color. Un morado intenso, casi irreal, como si la vida misma decidiera celebrarse. El árbol ofrecía todo, sin reservas, como si supiera que el tiempo es breve. El viento recorría el atrio con suavidad tibia. No era el frío de otros días, sino una caricia de primavera. Olía a tierra húmeda, a vida que regresa, también a flor de naranjo y promesas invisibles. Era el aroma de lo que sobrevive, sin darse cuenta. La estación había cambiado, y todo empezaba de nuevo. La luz del sol caía inclinada, pintando todo de oro. Las campanas comenzaron a sonar, rompiendo el silencio. Su eco se extendía por las calles empedradas, bajando lentamente como una despedida dulce. Las casas guardaban ese sonido en sus muros antiguos, y el pueblo entero parecía escuchar, sin detenerse. El sonido viajaba más lejos, hacia los campos abiertos, perdiéndose entre la distancia y la memoria. Todo lo vivido parecía encontrar sentido. La niña que había llegado con prisa había visto lo necesario. Sus ojos abiertos al mundo ya no buscaban con ansiedad. Había comprendido, sin darse cuenta, cuándo. Todo lo que vino a encontrar ya estaba frente a ella, y en ese instante final, todo fue suficiente, y más que suficiente.